Saludamos hasta ahora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, analista político, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Le gusta saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cuál es el tema que considera usted más resaltante en la presente semana dentro del análisis político? Creo que desde el punto de vista político se ha focalizado un poco más en el tema del Congreso. Sigue la polémica por la presidencia del Congreso, sigue el tema de las denuncias periodísticas que salen en contra del presidente, y esto ha puesto un poco en jaque, digamos, a la correlación de fuerzas que existe dentro del Congreso. Hay un amago de moción de vacancia que ha sido originada desde Juntos por el Perú, pero esto todavía eh, no cuaja porque la alianza el entendimiento que hubo entre los grupos que tomaron el control de la mesa directiva del Congreso todavía se mantiene consistente. Por otro lado, también ahí ha habido una sentencia judicial contra el ex congresista Urtecho, que tiene una implicancia en la forma en que se desenvuelvan los procesos dentro del Congreso de la República. Y como es natural, esa sentencia atiza eh, miedo en los implicados y por Sienta lo tanto precedente, ¿no? Sienta precedente, y, sienta jurisprudencia, ¿no? no tanto así, pero ¿Por de qué? tomo es un ejemplo, Pero, porque para que eso no está ligado, porque es caso por caso. Entonces, sí hay el ejemplo de que había una sanción eh, drástica sobre el tema, y esto evidentemente genera algún temor dentro del Congreso de la República, y por lo tanto, por un lado, va a haber la tendencia a tratar de eludir las responsabilidades, y eso va a traer en política algunas alianzas adicionales. Esto, evidentemente, son intentos. Veremos cómo se desenvuelve en el futuro. Por otro lado, hay tanta es la crítica que el Congreso ha llegado a un nivel de lo que se hablaba antes cuando se gritaba a un gobernante al efecto teflón. Por más que critiques al Congreso, ya no tiene mayor trascendencia, porque es obvio que la población entiende que una democracia sin Congreso de República no es democracia. Vamos a tener que finalmente darnos cuenta que el Congreso tendrá que seguir su curso en el futuro y exigir desde la ciudadanía, desde la prensa, desde la población, que depure sus elementos dañinos que tienen al interior, a pesar de que son varios, ¿no? O muchos. Esto, desde el punto de vista político, ha trasladado, digamos, la crítica al Ejecutivo, al Congreso, y también ha hecho de que la Presidente pueda haberse desarrollado una semana intensa, ya ahora sí con inauguraciones, como ha sido el Hospital de Chulucanas, con visitas a provincias, ya con ya gente que lo escucha y la aplaude, que creo que ya ha cambiado esa parte inicial difícil que tuvo la Presidenta de la República. En ese mismo tema, eh, en estas inauguraciones que ha habido, que son varias, una ha sido el Hospital de Chulucanas, el tema de la unidad de cuidados intensivos del INEM, o el tema del, del servicio de cuidados neonatales como ultrasonografía de la maternidad en Lima. Eso ha sido focalizado con una frase que dijo la presidenta en relación a los médicos, que en el sentido que podrían malograr los equipos intencionadamente, ¿no? Como es natural, toda generalización es un error, toda generalización es un error, y creo que sería necesario individualizar, saber de qué caso se trata, que posiblemente hay en el país, porque tampoco podemos señalar que, tampoco podemos generalizar que todos son buenos. De todo hay en la Villa del Señor, y mejor se haría particularizando un poco, sobre todo cuando se hacen críticas de esa naturaleza.
que nada contribuyen a la unión del país. Y por otro lado, también desde el punto de vista económico, ha habido el informe que ha hecho el Banco Central de Reserva del Perú, que señala que todavía la economía peruana ha cumplido un ciclo de falta de crecimiento económico. Ahora, doctor Cuba, Y por lo tanto, sí, esto tiene una enorme implicancia en la seguridad social, porque es evidente que la pérdida del empleo formal genera menores ingresos a salud, y claro, y a las familias, sobre todo, que están ahí trabajando, y esto nos genera otro inconveniente, además de una decisión que ha tomado Indecopi, que señala que las empresas que antes tenían solamente hasta el final de mes para poder hacer la corrección de las planillas electrónicas, ahora tendrán 4 años, hecho que puede poner en riesgo también la sostenibilidad financiera de salud. O sea, esta semana ha sido rica en estos eventos que nos permite generar, lejos de la política grande, ya avisorar los conflictos que hay inherentes a este proceso de gobierno. ahora, doctor Cuba, yo quiero enfocarme un poco en lo que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? La presidenta ya está saliendo permanentemente, ya tiene un estilo mucho más directo de acercarse a la población, ¿no? Hay resistencia todavía, pero ya lo está haciendo, ¿no? Estuvo en Piura, ha estado en varias inauguraciones, ¿no? ¿Esto por qué no se traduce en la percepción cuando vemos las encuestas? ¿Por qué cree usted que la presidenta sigue manteniendo ese alto nivel de desaprobación, ¿no? Mire, creo que las encuestas van a tardar un poco, porque son todavía este trabajo que viene haciendo el Ejecutivo de acercamiento a la población tomará tiempo. Es difícil cambiar percepciones de la noche a la mañana. Sin embargo, es la línea correcta. Es decir, eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero tiene que ser cuidadosa, la Presidente, de no generar en alguna expresión infeliz oposición de otros sectores. Ese acercamiento tiene sus riesgos. Ese contacto directo con la gente puede llevar que a veces uno, por congraciarse con el grupo menor, con el grupo pequeño que uno tiene frente, pueda hacer expresiones que agravian a mayorías. ¿Usted se Ese refiere a tema lo que es mencionó cuidadoso. se refiere a lo que mencionó en Chulucanas, donde se dirigió a un grupo de médicos, ¿no? Le instó al ¿A qué no? jefe, al director del hospital, ¿no? A cuidar, ¿no? Los equipos, ¿no? Y que no se malogren, dijo, como ocurre en otros lugares, ¿no? Donde dio a entender que profesamente se malogran para favorecer, ¿no? A laboratorios privados o a consultorios privados. ¿A eso se refiere? Sí, pero fue dicha de tal manera esa expresión que usted señala, tan genéricamente, que ha salido ya el decano del Colegio Médico a pedir que pida disculpas, que a mí me parece también un exceso. No puede pedir disculpas a la Presidenta por eso. Lo que podríamos pedirle es una precisión, que precise a qué médico se refiere, ¿no? Eso sería claro, ¿no? Porque es obvio que, como sabemos, de todo hay en la Villa del Señor, ¿no? Hay médicos de todo tipo. Hay médicos honestos y también médicos que no lo son tanto. Por lo tanto, y esa es precisamente la misión del Colegio Médico del Perú, velar por el ejercicio adecuado de la profesión médica, si no, no existiría siquiera el Colegio Médico del Perú. Si todos fueran santos, todos fueran buenos, no existiría la necesidad de tener un colegio médico que vigile el ejercicio profesional. Entonces yo creo que ahí eh, esas generalizaciones que se hacen a veces frente a un auditorio pequeño, se queda bien con el auditorio pequeño, pero a veces se toca innecesariamente aspectos mayores de la población. Eso es lo que habría que cuidar en estas visitas que hace la Presidente al país, pero sí creo que ha sido una semana llena de eventos realizados por el Poder Ejecutivo y por otro lado también una semana que ha focalizado mucho la crítica ante el presidente del Congreso y además una sentencia judicial que genera en la política peruana por lo menos un antecedente que podría generar serios inconvenientes actualmente a algunos
congresistas que están acusados en el Congreso de ser mochasueldos. Creo que más o menos en ese contexto nos viene el informe del Banco Central de Reserva, que el sector privado sigue cayendo en la inversión, aunque el sector público ha aumentado un poco, pero lo interesante aquí es que ha crecido el empleo, sobre todo en el sector informal, ha crecido el empleo en el país. Y entonces lo que habría que hacer aquí, y ya lo ha dicho incluso el ministro de Economía y Finanzas, es emprender un proceso claro de promover la inversión privada. Para eso hay todo un paquete que están preparando, aunque no sabemos exactamente cuál es, pero creo que aquí sí es importante que se destraban estos enormes proyectos de inversión, sobre todo minera, con la finalidad de que el Perú puede revertir en esto que queda del año el crecimiento económico. Ahora, doctor Cuba, yo quiero volver un poco a lo que se mencionaba, el precedente o el antecedente que ha creado esta decisión del Poder Judicial con el congresista Urtecho, ¿no? Usted mencionaba que hay casos que no son iguales, naturalmente, en el Parlamento Nacional, pero que muchos, y si no corríjame por favor, yo lo entiendo, que van a hacer esfuerzos como para poder un poco limpiar la situación en la que se encuentran y que esto podría dar lugar a acuerdos, a componendas. ¿Esos son los riesgos? Los riesgos, el principal objetivo tiene que haber es primero que la Comisión de Acusaciones Constitucionales no los acuse. Segundo, si los acusa por el menor número de delitos. Acuérdense que el caso Urtecho son 2 delitos, conclusión y el otro delito es enriquecimiento ilícito. Y en este caso, como son funcionarios públicos, las penas se suman. Por eso es que él tiene una pena de 22 años de cárcel y su esposa 28 y un pico. Entonces, las penas son drásticas porque los delitos en estos casos, como son funcionarios públicos, se suman. Las penas se suman. Entonces, lo que van a hacer ellos es natural, es si los van a acusar, que lo acusen por el más pequeño, ¿no? Que sería conclusión. Y si pasan a la fiscalía, que allá las pruebas se diluyan en el contexto de un proceso judicial largo. Esto va a ser, digamos, esto va a significar mucha conversación, mucha discusión al interior, y creo que la tiene difícil la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la tienen difícil los miembros de esta comisión, porque les va a tocar una tarea muy difícil, porque tienen que sancionar a sus pares. Creo que esto va a ser una larga historia, vamos a ver desfilar por ahí en un largo proceso, no va a ser rápido, por la naturaleza que tiene el Congreso de la República, que está sumamente fragmentado. Tiene muchísimas bancadas y entonces la negociación se hace tediosa, porque tienes que ir bancada por bancada y para poder mirar de alguna manera para ellos de salir bien librado de esto y para el Congreso señalar una adecuada autocorrección, autorregeneración con la finalidad de preservar el Estado democrático, porque un Congreso con una visualización de corrupto le genera serios problemas a la democracia peruana, porque sabemos que sin Congreso de República no existe democracia en el país. Ahora, doctor Cuba, permíteme abordar ya temas que están vinculados a la salud pública. Ayer el ministro ha indicado que, bueno, ha instado a la población a completar, ¿no?, las vacunas, ¿no? Pero si uno un poco mira las cifras son preocupantes. Hace unos días conversábamos acá con un médico epidemiólogo en Puno. Nos explicaba que no se ha cumplido con las vacunas correspondientes, las 4 primeras, ¿no? Incluso se ha llegado a 2, algunos a 3. Y lo que ha dicho ayer el ministro es que tenemos un promedio de 70 fallecidos por COVID semanalmente en el país. ¿Cómo interpretar esto, no? Estamos frente a una situación donde el propio ministro ya empieza a mostrar esta preocupación y también entendemos que la población no ha cumplido con el esquema de vacunación tal como estaba previsto. Primero quiero señalar
las cosas positivas y las negativas. La cosa positiva es que dentro de la gestión actual ministerial ha habido un incremento extraordinario en la vacunación contra el polio y la rubiola, que inclusive ha tenido cifras extraordinarias. Segundo punto, que ha puesto el dedo en la llaga, es decir, señores, con el COVID hay una nueva variante y nuestras coberturas están bajas. Y tercero, que se busque el cambio de comportamiento de la población para que acuda a los centros de vacunación. Esto, digamos, como conducción. Pero el segundo tema es la ejecución, y ahí viene el tema de fondo. Aquí es necesaria una coordinación directa con los gobiernos regionales. Y hay lugares en el país que tradicionalmente tienen baja cobertura. Una de ellas es la que usted señala, que es la de la Puno. Puno tiene siempre bajas coberturas en todos los tipos de vacunas. ¿Ah? En las 17 vacunas que se aplican en el país, siempre Puno tiene bajas coberturas. Por varios motivos. Desde temas de comunidades dispersas, altoandinas, desde temas interculturales por quechuas y aymaras, y hasta temas de las brigadas que tienen que ir casa por casa en la vacunación. O sea, un tema logístico y de suministro. Todo esto es un problema que se tiene que discutir entre el gobierno nacional y el gobierno regional. ¿Hay espacios de diálogo? ¿Ha habido espacios de diálogo? Sí, se ha realizado en Lima la semana pasada el Consejo de Estado Regional, donde ya se ha visto un diálogo directo del gobierno, de los ministros con los gobiernos regionales. Pero hay otro espacio, hay espacio de la Comisión Intergubernamental de Salud, donde el Ministerio de Salud se va a reunir con todos los gobiernos regionales. Creo que ese es el espacio natural para obtener estos compromisos con los gobiernos regionales para emprender ese tema de la vacuna. Lo cierto es que la cobertura es baja, se tiene que hacer, y ahí viene la crítica, una reingeniería dentro del sector salud con la finalidad de poder, de una vez por todas, que los gobiernos regionales entiendan que el proceso de inmunización es una política pública nacional y cuyo incumplimiento debería acarrear sanciones a los funcionarios que no lo hacen. Porque aquí también es un tema claro, ¿no? El Ministerio de Salud es el órgano rector del Sistema Nacional de Salud, pero no ejerce la punición, la sanción cuando estas autoridades subnacionales no cumplen su función. Y creo que aquí, en este caso, es importante porque 70 muertos a la semana por personas con comorbilidades y con falta de vacunación por COVID, que mueran por COVID, eso es, creo, una negligencia de la propia población que no exige su dosis correspondiente de vacuna COVID-19. Ahora, esta nueva variante que ha aparecido en el mundo, que aún no ha sido detectada en el Perú, ojo, que uso la palabra no ha sido detectada, es posible que ya esté, ¿no? Entonces, esta nueva variante puede aumentar este número de cifras y es evidente que si aumentan las cifras van a saturar, como ya conocemos, los precarios servicios de salud, porque eso es otro tema. Se necesita reforzar el sistema de salud y en este caso el diagnóstico es claro. Hay que fortalecer sobre todo el primer nivel de atención. Es necesario dotarlo de mayores recursos, de mayor infraestructura y sobre todo de médicos especialistas en el primer nivel de atención para que la población acuda de una vez y pueda resolver casi el 80% de las enfermedades que tiene nuestro Perú ahí, en ese lugar, con la participación de la población, porque este tema, por ejemplo, de adhesión a la vacuna COVID-19 no se resuelve con un comunicado público del Ministerio de Salud, no se resuelve con unas declaraciones del ministro en la prensa, eso se resuelve con el trabajo comunitario que hagan los establecimientos de salud, casa por casa, hablando con la población, explicándole los riesgos a cada una de las personas, señalando ejemplos, decir, señor, mire, en tu cuadra, tu vecino ha muerto, un vecino tuyo, por COVID-19 porque no estaba vacunado. Entonces, eso es mucho más contundente que serias declaraciones o comunicados. Pero ese es un trabajo intersectorial que participa toda la población para lograr mejorar las coberturas. Creo que si uno mira hacia atrás, uno observa cómo fue la caída de COVID-19 en el Perú a raíz de la instalación de la vacunación. Eso es indudable, ya la gente tiene el ejemplo y yo creo que
pasar por alto esta etapa de la vacunación, habiendo vacunas en el Perú, yo creo que sería un despropósito. Muy bien, doctor Herbert Cuba. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. No sé, José, si podría decirlo en mi último artículo, un renglón, por favor. ¿Cómo no? Vale. Mire, he publicado un artículo a raíz de un análisis que se ha hecho de una decisión del Indecopi. ¿Cuál era la decisión? La decisión era que hasta ahora estaba vigente que los empresas, los empleadores podían modificar la planilla electrónica cada mes hasta el 31 del mes correspondiente. Pero ahora Indecopi ha dejado abierta la posibilidad de que se corrija en 4 años. Esto puede generar por lo menos 3 problemas. El primero de ellos es que exprofesamente las planillas se den equivocadas y algún mal empresario utilice esta salida para, evidentemente, no pagar lo que corresponde de salud. El segundo tema que puede ocurrir es que esas atenciones que se tienen de aquellos pacientes que están fuera de cobertura, porque no pagaron a tiempo su seguro los empresarios, sean atendidos por el salud y nadie le recompense el gasto. Y consecuencia, el salud pierda dinero. Y el tercero, que los trabajadores que no están protegidos en salud se sientan en aprietos en hacer una serie de trámites administrativos en el salud hasta a la espera de que la empresa se regularice el pago. Y esto puede tomar estos 4 años que señala la norma. Por eso es que insto a el salud a que verifique esta sostenibilidad financiera, a que nos diga a los pobladores cuánto es el impacto económico que significaría esa sentencia, que nos diga también si es que va a apelar, va a acudir al Poder Judicial o no para rechazar esta sentencia o se va a aceptar, y esto cuánto significaría económicamente para el salud. Y por último, que el salud sea más proactivo en las propuestas legislativas en el Congreso de la República para tratar de mejorar la recaudación para el salud, porque hemos visto si el sector formal pierde empleo, quien primero se daña, es inmediato la disminución de ingresos económicos para el salud. En consecuencia, la pelota está en la cancha ahora de salud. Quisiéramos saber qué responde de salud y cuál es la estrategia para ver esta decisión del Indecopi, y esperamos que se mantenga y se sostenga la sostenibilidad financiera de salud. Muy bien, doctor Herbert Cuba. Yo le agradezco la amabilidad. Buen día.